El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda verlo en compañía de un adulto responsable. Estás viendo Telecafé. Advertencia. El contenido de este programa es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. En ningún caso compromete a Telecafé. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabo desde los Parques de la Salud en Dos Quebradas. Yo quiero que las personas, por facilidad, así como decimos nosotros, doctor Rojas, cerca a tu casa, conozca todos los programas de atención médica que tenemos en Cali, en el barrio Tequendama, en Risaralda, específicamente en Dos Quebradas, enseguida de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas. Tenemos hace 16 años este Parque de la Salud, donde tenemos 32 consultorios y muchas especialidades, y cada día más y más profesionales de la salud nos hemos enfocado en la atención médica. En alguna oportunidad, algunos programas de la semana se llevaban a cabo en Dos Quebradas, pero ahora hemos sectorizado todo en Manizales, en San Aldea de Chinchiná y en el Parque de la Salud de Anolaima. En estos sitios nosotros hacemos los programas de internación de una semana, que son los programas de bienestar de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes, el programa de fibroalma y el programa de transformación. Y tenemos un programa los fines de semana, que son jueves, viernes y sábado, que son los de chequeo ejecutivo, que muchas personas se internan para ser evaluados desde la prevención por todos los profesionales. Acá nosotros lo que tratamos es y en Cali, de hacer esa atención médica tan importante con medicina funcional, con medicina china y acupuntura, con consultas de osteopatía y quiropraxia, y consulta de medicina integrativa con terapia neural y con acupuntura. De ahí se desprenden una serie de tratamientos, que son los sueros, los ozonos, los enemas y todos los estudios. Ojalá todas las personas que vinieran a la consulta, que por algún motivo no tienen todo el dinero para el programa de la semana o no tienen el tiempo, se programaran a venir a la consulta en ayunas para poder hacer todos los exámenes de sangre, y también que además de la consulta pudieran tener el estudio de diagnóstico ecográfico preventivo. Ecografías que hacemos desde el cuello hasta los genitales. Cuando en la consulta tenemos los exámenes de laboratorio, que los entregamos en la misma mañana, y las ecografías que se hacen también durante la consulta, las probabilidades de tener un mejor diagnóstico son más grandes, obviamente. Y tratamos de hacer como esa ronda médica, ese intercambio conceptual de la historia del paciente para finalmente llegar a un tratamiento. A eso debería llegar la consulta. Porque muchas veces queremos una consultica y ya, y rápido, y estoy de afán, después me hago los exámenes, después me hago lo otro. Y resulta que eso es muy delicado cuando nosotros posponemos el estudio, ¿no? Yo espero que esto me desaparezca. Y estamos procrastinando, ¿no? Como dilatando.
Y eso es un problema muy grave porque yo he dicho muchas veces, la enfermedad es muy bruta. La enfermedad se va con toda. Y si ustedes no entienden cómo el cuerpo les habla, y si no hacen una consulta médica a tiempo, después nos toca ver a nosotros las consecuencias. Porque la gente le teme mucho al cáncer. Y yo digo, depende, porque hay cáncer y hay cáncer. Lo mismo con el lupus y con cualquier enfermedad. El éxito del pronóstico de una enfermedad que nosotros llamamos de una condición de salud o que llamamos un signo luminoso es el momento en que ustedes consultan. Ustedes van en el carro y algo le chirrea. Si llevan el carro rápido a ver por qué chirrea, qué es lo que suena, seguramente necesitaba era grasa. Nada. Pero si dejan que continúe, se desgasta y eso se quiebra, se reviente y el daño es grandísimo. La gente lo ha entendido muy bien con los carros, pero la intención nuestra con los programas y todo lo que hacemos en los parques de la salud es que la gente lo entienda con la salud. Porque la gente siempre dice, no, es que la salud es costosa. La salud no es costosa. ¿Qué es costosa? La enfermedad. Ahí sí, prepárese. Porque una enfermedad es muy costosa. Pero yo puedo evitar. Uno puede evitar llegar a la enfermedad. ¿Y cómo es? La consulta. Hay que hacer una consulta. Lo lindo de la consulta médica en los parques de la salud es que ustedes van a una consulta de medicina funcional que incluye la terapia neural o la acupuntura y toda la asesoría nutricional. Es decir, se tiene que preparar para mínimo 1 hora. Muchos, 1 hora y media. ¿Por qué? Porque necesitamos saber muy completa la historia familiar, laboral, emocional y psicológica, y finalmente esta. Pero la mayoría de las personas consultan por lo que pasó aquí. Me duele, tengo fiebre, tengo vómito, tengo diarrea, estoy inflamado, mire la alergia, y consultan por esto. Pero para uno llegar aquí, a que el cuerpo hable, algo pasó atrás. Y eso es lo que se ha perdido mucho en las historias clínicas de los pacientes. Y si no hay una buena historia, pues no puede haber un diagnóstico. Nuestro sistema de salud ha hecho mucho daño con respecto a eso porque uno escucha, dígame 1 o 2 cosas de las que tiene. Finalmente lo suyo no tiene tratamiento o tiene que acostumbrarse a tomar esto el resto de la vida. Cuando la medicina es tan grande y tan amplia, se pueden hacer tantas cosas. Por eso invito a todas las personas que el paso más rápido, lo que más tienen que hacer ahora es acudan a una consulta médica. Háganlo desde la parte preventiva. Y muchos dirán, ay, ¿y yo para qué voy a ir a una consulta si no siento nada? Eso es lo que dice la gente en general. Y yo digo, sí, y ustedes llevan el carro a la revisión porque está varado. No, ustedes lo llevan es para que el carro no sienta nada, para que no se lo lleven en una grúa, para que no quede por ahí varado. Y el cuerpo es lo mismo. Lo bonito sería que ustedes acudieran a la consulta cuando no sientan nada. Y que ahí hacemos los estudios, los exámenes, y con esos estudios y esos exámenes ya uno dice, uno puede realmente hacer algo preventivo o encontrar algo a tiempo. Porque puede ser que uno diga, pucha, le di en el momento que era, encontré la enfermedad en el momento que era, y el tratamiento se vuelve muy económico y muy fácil. Pero de 100 pacientes que vienen a la consulta, uno viene por prevención. 99 llevan ya con un problema de salud muy avanzado. Por eso es muy importante que todos ustedes se den a la tarea de buscar ayudas preventivas para evitar la complicación de la enfermedad. Nosotros en Cali
tenemos un equipo maravilloso de profesionales en el barrio Tequendama, donde hacemos un proceso de estudio de los pacientes con varios profesionales, además de los tratamientos que hacemos. En Dos Quebradas tenemos siempre todo un equipo muy grande, que es donde estoy grabando ahora para la consulta. Pero de esa consulta es que nosotros le explicamos a los pacientes que su problema realmente no es de una hora, que su problema realmente necesita de un proceso largo, de un tratamiento, donde los invitamos para que estén una semana, y durante esa semana, ¿qué le hacemos? O en Anolaima. Anolaima queda de Bogotá vía Facatativá, hacia Facatativá, y antes de Facatativá, allí a mano izquierda, bajan hacia ese municipio de Anolaima, y allí antes queda el Parque de la Salud, enseguida de un condominio que se llama Sierra Morena. Allí tenemos hospedaje, restaurante, y la gente va y se queda una semana con un equipo de profesionales bellísimos. Lo hacemos en Manizales, y ya en el programa de Fibroalma y de transformación lo hacemos en Sanaldea, en Chinchiná. Entonces, afortunadamente muchas personas han entendido del programa de la semana. Y para nosotros es muy lindo tener una persona durante 7 días y poder estar mirando cómo evoluciona, cómo es la parte de la alimentación, cómo es la parte de la limpieza, de los sueros, de los enemas, del ozono, todo eso, porque ahí sí podemos ver cómo su vida va transformando, va cambiando, y los resultados se vuelven maravillosos. Son unas vacaciones de salud. Es algo que todas las personas deberían realmente en un momento de su vida, como hacen que vamos a reparar el carro, a pintar la casa, no sé, y le invierten tiempo a eso. Al cuerpo hay que hacerle realmente un mantenimiento grande. Al cuerpo hay que hacerle un estudio muy importante. Y hay que hacerle una limpieza. Y hacerlo, ojalá, desde la parte preventiva. Entonces está el programa para las personas con obesidad y diabetes e hipertensión, el programa para las personas que quieren hacer limpieza de colon con recambio de flora intestinal, el programa para las personas que están con fibromialgia, artritis, artrosis, lupus, dolor, todo lo que tiene que ver con eso de la clínica del dolor, y las personas que están cursando con situaciones emocionales y duelos y tristezas y depresión y ansiedad y demás, que es transformación. Básicamente, eso es un sueño de muchos médicos, y quiero ir a estas notas saludables porque voy a empezar hoy con una ayuda terapéutica muy grande, que es plasma rico en plaquetas y ozonoterapia, que es digno que ustedes lo conozcan, porque a los pacientes no le podemos seguir diciendo no tiene más que hacerle cuando la medicina es tan amplia, y la ozonoterapia y el plasma nos ayudan. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. El cuerpo es un simple reflejo de lo que sucede en la mente. 2, 1, Dentro de un mundo lleno de estrés, ansiedad y depresión, a diario vivimos diferentes emociones que nunca nos enseñaron a gestionar. Esto nos puede llevar a pensar que la felicidad que anhela nuestro interior será alcanzada por medio de lo externo. Es momento de arriesgar un poco para sentir y hacer conciencia de mis propios sentimientos, para decir mis propias palabras, para encontrarme con mis verdaderos pensamientos. Decido durante 7 días invertir en mí para caminar despacio, respirar profundo, pensar en calma, ser compasivo y liberarme del apuro.
decido transformarme. Meditando, llevando el cuerpo a nuestro máximo nivel. Esto es una forma de meditar. Esto es una forma de integrar nuestro cuerpo. Es una forma de integrar el alma, si así le queremos llamar. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac. Suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno. Sus componentes coadyuvan estimulando los procesos regenerativos articulares, promoviendo la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que ayuda a desacelerar los procesos del envejecimiento, contribuyendo a la movilidad y elasticidad de la piel, el cabello y las articulaciones. Toma Biocolac, de productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Estás viendo Telecafé. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Luego de haber hecho este recorrido por la consulta médica de los parques de la salud, que es tan importante, pasamos ya a un sitio que conocí hace muchos años gracias al doctor Julio César Payán, al doctor Ovirne. Luego tuve la oportunidad de irme para Cuba a estudiar y a enseñar y a conocer todo lo que tenía que ver con la ozonoterapia. Entonces ustedes me ven acá con una pipa de oxígeno, con equipos, con más equipos. Estas son cosas que han salido ahora, lo último. En Madrid, en España, se ha investigado mucho acerca de la ozonoterapia. El ozono es un gas que tiene unas propiedades terapéuticas maravillosas y cada vez son más utilizadas en el mundo. Mostró Cuba cómo el manejo del COVID lo hicieron todo con ozonoterapia y con moringa. Y las estadísticas de COVID allá son asombrosas, pero no nos las contaron. Obvio, porque había que ir a la vacuna, cuando habían otras ayudas que nos podían a nosotros ayudar a manejar cuadros clínicos tan severos como fueron los del COVID. Pero en cáncer, en infecciones, en problemas dermatológicos, en procesos inflamatorios, en muchísimas patologías, cada día se investiga más estos equipos. Nosotros nos hemos quedado mucho con los estudios de Estados Unidos. Y la gente dice, ¿y por qué no miran los de Rusia? ¿Por qué no miran los de China? ¿Dónde están los de India? ¿Por qué no sectorizan con los estudios? Italia venía investigando mucho acerca del ozono cuando el COVID, cuando los efectos de la vacuna, cuando las personas estaban cursando procesos infecciosos. Y el mayor investigador de ozono en Italia un día amaneció muerto. Y no había una explicación. Pero, ¿qué le pasó a este doctor? ¿Qué es lo que no nos quieren contar de tantas ayudas terapéuticas complementarias que cuestan muchísimo menos y que no tienen efectos secundarios? ¿Será porque esto no pertenece a una gran multinacional y las ganancias no son las esperadas? Porque simplemente es una pipa de oxígeno. Y una pipa de oxígeno simplemente que tiene esto, un gas medicinal que es el oxígeno, pero que gracias a quienes descubrieron estos equipos, cuando el oxígeno pasa por estos cables, por estos conductos, acá adentro se presenta una reacción eléctrica, así como las nubes cuando se chocan y producen un rayo. Esto lo que hace internamente es producir esa descarga al O2, que es el oxígeno, para convertirlo en O3. Le pone un electrón más.
convirtiendo este oxígeno medicinal en un gas o en una especie de oxígeno que cuando se utiliza vía rectal o se mezcla con la sangre o se mezcla con el plasma o se coloca en una bota, en una bolsa especial, en una úlcera varicosa, tiene propiedades de ser bactericida, de matar esos gérmenes malos que nos están invadiendo, de limpiar de hongos nuestro cuerpo, de mejorar los sistemas, los procesos virales, los cuadros de cáncer, de potencializar el plasma cuando voy a tratar a una persona que tiene una artrosis de rodilla o de cadera o una hernia lumbar, unos problemas en los discos intervertebrales. Y potencializo yo ese plasma que obtengo de la sangre para poder obtener los mejores recursos y resultados terapéuticos. Entonces, es importante que ustedes se den a la tarea de descubrir que sí existen muchas más ayudas en el proceso de la enfermedad. Por ejemplo, el dolor. Cada día se hablan más de clínicas del dolor y aparecen más medicamentos para el dolor. Pero uno dice, ¿por qué no existen en las clínicas del dolor o nos ofrecen procedimientos terapéuticos con el ozono? ¿Esto es medicina alternativa? No. Esto es medicina ortodoxa. Tenemos que ser médicos formados en el conocimiento del cuerpo y de todo lo que tiene que ver con la fisiopatología y la bioquímica para entender que esto no es nada alternativo, es absolutamente un procedimiento de la medicina ortodoxa, pero que no nos la contaron en la universidad, no nos la contaron en muchas partes. Y nos tocó a muchos médicos irnos a explorar qué era lo que estaba haciendo Italia, Rusia, Cuba, España. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo a nosotros tan grande en esto? Entonces, doctora Cris Evelyn, ahí está el micrófono. La doctora Cris Evelyn y varios de acá, médicos, compañeros, se han dado a la tarea pues, de estudiar. Porque como ella, yo fui a una universidad, recibimos una formación maravillosa, pero la vida nos puso en una condición que nos tocó irnos a buscar otras cosas, sin dejar de ser médicos ortodoxos, porque tenemos claro que tenemos que manejar una insuficiencia cardíaca, una diabetes, una hipertensión, un lupus, la tenemos clara. Pero cuando el paciente me dice, doctora, ya estoy haciendo popó negro, he vomitado con sangre, ya no tolero ese medicamento, mi vida se me volvió a cuadritos con el medicamento, ella tenía dos opciones. Señora, pues tiene que tomar esos restos de la vida. O usted decía, esa señora no es esa señora, es mi mamá. Y yo la estoy viendo tirada en la cama todo el día viendo efectos secundarios. Y entonces ahí es cuando ellos han venido a los parques de la salud y empiezan a decir, hay terapia neural, hay también acupuntura, y plasma rico en plaquetas. ¿Y esa máquina de qué es? Una máquina de ozono. Y también existe la hidrología médica y existen las ondas de choque. Ay, entonces uno dice, no, pues yo voy a ir. Uno tiene dos opciones. Yo no creo en eso porque no me lo enseñaron en la universidad. O yo me voy a ir a investigar. ¿Para qué sirve eso? Y en el caso de ella, pues ella se fue a estudiar qué era eso y para qué servía. Es decir, a utilizar todos los procesos. Y entonces hablemos de qué es eso de la ozonoterapia desde la parte médica. Realmente el ozono es una molécula bellísima y que ojalá todos los médicos tuviéramos la oportunidad de adquirir un conocimiento respecto al ozono. ¿Por qué? Porque el ozono, así como nos lo mencionaban en una actualización que estuve, y es como
realmente dentro de lo que tiene que ver como con la industria farmacéutica, es la molécula dentro de las cosas como que uno diría más estables, más seguras y a la vez también más económicas para los sistemas de salud. Que por eso también ha sido como una situación compleja, pues porque nosotros para usar ozono médico necesitamos obviamente un profesional que esté autorizado, que tenga los estudios en ozono, pero también una máquina de ozono que genere ozono médico. Es decir, no todas las máquinas que ustedes ven por ahí que generan ozono médico específicamente. Entonces, es una molécula que ha generado mucha controversia y que desde la pandemia empezó a generar mucha más controversia. Yo creo que esto es un cuento que el doctor nos cuenta siempre y es que el ozono tuvo el boom en Cuba porque las personas empezaron a usar ozono médico y ellos no se vacunaron, pero tuvieron una respuesta favorable en su sistema inmune, tanta que no tenían pacientes, o sea que su índice de mortalidad era muy bajito, a pesar de que no se vacunaron, pero su método de, digamos, terapéutico fue el ozono. Y en este caso, el que ellos usaron específicamente fue el ozono rectal. Y lo estaban haciendo en Italia y muchísima gente escogió esta opción, pero apareció nuestro doctor que estaba haciendo eso. Y fue como donde se empezó a estudiar con mayor como influencia, porque ahí fue donde se empezó también a trabajar en algunos digamos que estudios y también desde la parte más como política, como buscando tener como sustento para poder usar este ozono terapéutico y fue en España donde se empezó a trabajar como desde la parte más rigurosa, como en estudios para poder sacar adelante esta molécula y fue en COVID donde se empezó a usar, bueno, en Cuba se empezó a usar el ozono rectal, pero porque evidentemente es de las vías de administración más sencilla, más fácil y con muy buena respuesta. Hace 25 años yo empecé a estudiar en Cuba la ozonoterapia. Y no fue porque descubrieron hace 25 años en Cuba, no. En Cuba llevaban muchos años, como en Rusia y en muchas partes. Es decir, esto no fue que apareció, como decimos nosotros, 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Esto lleva muchos años. Y obviamente, pues por todas las condiciones sociales en las que está Cuba, el avanzar en los estudios era mucho más complejo, cosa que no pasaba en España y en toda Europa. Entonces fue donde se aprovechó el COVID para avanzar en los estudios y donde se empezó a trabajar en algo que es el ozono endovenoso, pero no es el ozono como el gas directamente colocado endovenoso, sino que requiere como una vía de administración específica y en este caso es la solución salina. Entonces en COVID se empezó a trabajar con solución salina ozonizada y también con hemoterapias mayores, que es que te sacamos la sangre, la mezclamos en un sistema cerrado con el ozono y vuelve e ingresa a tu cuerpo. Entonces, con resultados maravillosísimos. Y desde ahí fue donde se empezó a trabajar en actualizarse en todas estas terapias de ozono. Y ahorita digamos que nuestra idea es poder mostrarles una actualización bellísima que traemos a nuestros parques de la salud y es la solución salina ozonizada a microburbujeo. Veamos un poco este equipo. Con este dispositivo que tenemos acá. Esto es así, nuevo. Esto es lo último que... Es decir, teníamos el ozono, lo colocábamos rectal, lo combinábamos con plasma, lo combinábamos en movacuna, menor y mayor, y sigue el protocolo de Madrid, siguen investigando. Lo último, ellos van a un grupo de médicos ahora para hacer una actualización, lo último en Madrid, España, pero desde allá se sigue investigando y entonces usted acaba de llegar de un congreso maravilloso, de un estudio, de unos talleres sobre esto y llega este equipo también al Parque de la Salud. Así es, tenemos la fortuna de tener este equipo porque somos de las pocas IPS que tenemos como la opción de poder ofrecerle esto a los pacientes. Entonces, nosotros teníamos la opción de hacerle al paciente la solución salina ozonizada normal, que es que el gas ingresa, se combina con la solución salina y vuelve e ingresa al cuerpo cuando ya ese gas ha saturado esa solución salina, que quiere decir que está en mayor concentración para poder ingresar al cuerpo y realizar sus efectos terapéuticos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, primero les quiero mencionar como dentro de las cosas generales que nos puede ofrecer la solución salina ozonizada. Entonces, en general, este es el inmunomodulador más grande que nosotros podemos usar, al igual que cualquier terapia con ozono. Solo que como lo hacemos vía intravenosa, pues su efecto es mucho más rápido y adicionalmente a esto, dependiendo de la concentración que busquemos, podemos lograr que si tenemos una bacteria, una infección, entonces podamos combatir la infección, que si es una bacteria, que si es un virus, que si es un parásito, que si tenemos una enfermedad autoinmune, entonces que ayuda a modular ese sistema inmune que está un poco alterado y trabajando más de lo que debe, y que si estamos en una situación de cáncer o situaciones en las que nuestro sistema inmune está completamente suprimido, él nos ayuda a elevar esta función del sistema inmune. Ahora, ¿cuál es la función más grande que tiene esta en específico? Y en los dolores difíciles, de manejo difícil y crónicos, tiene una evolución grandísima, porque obviamente todo lo que tiene que ver con el dolor está asociado a inflamación. Entonces, ¿cuál es el punto clave en este nuevo sistema que nosotros tenemos, que es un sistema cerrado, en el cual tenemos un dispositivo de vidrio que está sellado, donde tenemos la entrada de la solución salina, el destructor de ozono, la entrada del ozono, que esto va conectado a nuestra máquina de ozono, y la vía que va a nuestro paciente. Aquí vamos a ver como una imagen pequeñita dentro de nuestro envase de vidrio, y es un punto donde va a ingresar el ozono, pero tiene unas microentradas de vidrios, es una estructura en la que se ha hecho muchas entradas de vidrio súper chiquiticas, y eso hace que cuando el ozono ingrese y salga la solución salina, salga en algo que se llama una microburbuja, que en los estudios se menciona como una micro-nano burbuja, que lo que hace es que se permita que esta micro-nano burbuja se llene mucho más en la solución salina. Si nosotros teníamos antes la solución salina normal, la burbuja era más grande y no alcanzaba tanto ozono como alcanzaba ahora que la tenemos en una micro-nano burbuja. ¿Y esto qué quiere decir? Que los niveles de ozono que van a ingresar a nuestro cuerpo van a ser mucho mayores. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de ozono sabemos que es una molécula de 3 oxígenos, que se compone de 3 oxígenos, pero cuando ingresa a nuestro cuerpo se deshace. Entonces tenemos 3 moléculas de oxígeno y evidentemente la función más grande que va a generar inicialmente va a ser la oxigenación. Y como tenemos esa micro nano burbuja de ozono, va a hacer que penetre en nuestro cuerpo hasta 3.500 veces mayor en los tejidos que como lo hacía antes. Es decir, los estudios muestran que tiene efectividad en pacientes que han tenido isquemias cerebrales, isquemias cardíacas, alteraciones vasculares, como por ejemplo las insuficiencias venosas, cuando tenemos insuficiencias arteriales en miembros inferiores, si tenemos falla renal con buena evolución, falla renal, y adicionalmente pacientes que tienen un deterioro cognitivo progresivo, es maravillosa. Todo esto depende de cada paciente. La concentración se evalúa para cada paciente según el peso, pero además de eso también el manejo del dolor con una solución salina ozonizada es maravillosísima, tenemos resultados muy buenos y adicionalmente la modulación del sistema inmune en general para enfermedades autoinmunes. La neurodegeneración que es tan común ahora, todo lo que tiene que ver con esa pérdida del desarrollo cognitivo y demencia senil, Parkinson, Alzheimer, cerebro, todo. Y uno puede ir bajando cómo mejora la parte de los ojos, en el vértigo, tiene un efecto maravilloso, en procesos infecciosos, en insuficiencia, en EPOC, en enfisema, en la parte renal, en el control de esa microbiota, en las infecciones urinarias repetitivas, en hígado graso, me faltaba, en la fibromialgia, en allá interno, que ya dice inmunomodulador, una palabra guau, pero es cómo controlo y regulo ese sistema inmunológico que tanto nos preguntan. Y después de estas notas saludables, bueno, antes de esto quería hablar de un destructor de ozono. No es que aquí entra, hace el proceso y el exceso de ozono, para que no quede aquí en el aire, ella lo destruye. Es decir, esto es un circuito cerrado. Seguro para el paciente. Pero vamos a ir a estas notas saludables porque yo también me quiero colocar uno y quiero que ustedes vean que es algo supremamente noble para la salud, que no genera realmente nada y que es algo beneficioso, pero los resultados son maravillosos.
Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Bienvenidos a un espacio donde la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, donde el paciente es visto como un familiar y abrazado por un ambiente sanador, donde se integra el cuerpo, mente y alma. Un lugar donde te acuestas a dormir con el propósito de despertar conciencia y ser el responsable de tu salud, siendo leal a tus principios para vivir en armonía. Donde los alimentos provienen de la tierra y donde los senderos para llegar a los consultorios te permiten entender que la salud no es un destino, sino un camino y que paso a paso se llega lejos. Bienvenidos al Parque de la Salud en Anolaima. ¡Hey! Telecafé te abre las puertas para que llegues a todos los hogares del territorio regional y nacional. ¿Qué estás esperando? Es hora de que conozcan tu marca. Contáctanos. La glutamina es un aminoácido. Un aminoácido es una proteína. Y es muy conocida en el deporte porque siempre la hemos utilizado como un suplemento para mejorar el músculo. Cuando la hemos combinado con orégano y también con sábila en una base de arroz integral, hemos potencializado para que tenga efectos positivos en el síndrome de intestino permeable, esas microperforaciones del intestino que nos llevan a tantas enfermedades dermatológicas e inflamatorias. Adicionalmente, nos ayuda en el hígado a dar energía con la gluconeogénesis y a nivel gastrointestinal nos aumenta neurotransmisores como el GABA, que es un potente neurotransmisor que ayuda en ese proceso reparativo y de cansancio muscular. De productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable, Enteroglut. Estás viendo Telecafé. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor. Bueno, como la finalidad es que ustedes vean que esto no es únicamente para pacientes o para personas con condiciones de salud que llamamos enfermedades, yo considero estar bien, pero me hago muchas cosas preventivamente, como permanentemente me ayudo con cosas preventivas, el resveratrol, la melena de león, el enteroglut, los magnesios, el bioplus probiótico, todo. Alejandra, pues me está canalizando. Y yo esto lo hago con ella frecuentemente, no porque ahorita me vayan a colocar ozono, sino porque también me hago plasma rico en plaquetas, porque me coloco sueros, me coloco vitamina C altas dosis, glutatión, es decir, me hago diferentes procedimientos y la ozonoterapia. Doctora Cris Evelyn, vamos a hablar del paso a paso, entonces canalizamos al paciente, en este caso yo lo hago preventivamente, quiero estar bien, hago mucho deporte, me toca la parte intelectual trabajar mucho con mi cerebro, también me canso como cualquier ser humano, me toca muy duro. Y quiero pues sentirme mejor. Yo me he hecho autohemovacunas mayores y ahora pues que logramos tener y estamos estrenando este maravilloso equipo de circuito cerrado de micro burbujeo o casi que micro nano nebulizaciones de ozono, pero venosas. Entonces, mostremos qué está pasando ahí. Veo que la máquina de ozono funciona. Entonces, tenemos la pipa de oxígeno. Entonces yo quiero mostrarles que para generar ozono médico necesitamos un generador de ozono médico. En este caso es este. Pero ¿cómo se produce el ozono? Que son 3 moléculas de oxígeno. Este tiene una conexión, esta máquina, a nuestra bala de oxígeno, que es también oxígeno médico. No es cualquier tipo de oxígeno, es oxígeno médico. Y este oxígeno médico entra por acá
ingresa aquí, ustedes van a ver que dice ingreso exclusivamente de oxígeno. Aquí está el O2. Y cuando nosotros vemos acá, él tiene su proceso y tenemos la llave de salida de O3, que ya lo que ya les había mencionado, son 3 moléculas de oxígeno el ozono. Entonces, por aquí vamos a tener esta salida del ozono que va a llegar por este canal a esta campanita interna que tenemos, que ustedes van a ver cómo va a salir esas microburbujitas pequeñitas de manera constante. Eso es ozono. Lo que está, este es el ozono, eso es lo ya que está ingresando el ozono, y lo que nosotros buscamos es que esta solución salina, hagan de cuenta que como si esto tuviera un color. Entonces él va a llenarse completamente esta solución salina de este O3, que es el ozono que estamos infundiendo. ¿Listo? Y esto hace que sea muy seguro al ingresar al paciente, porque no es el ozono directamente gas que nosotros estamos ingresando, sino es ese ozono a microburbuja contenido en una solución salina, y eso hace que sea tan seguro para los pacientes, porque el ozono endovenoso directo no está indicado, pero sí la solución salina ozonizada microburbujeo. Y yo sé que ustedes ahí están viendo en la cámara, pero cuando él termina de hacerse, ustedes se dan cuenta que las microburbujitas quedan por acá en el fondo y luego se elevan, pero ellas duran más tiempo acá abajo, y esa es la estabilidad que genera este sistema, porque ellas quedan mucho más tiempo aquí concentradas, y cada vez vamos a darnos cuenta que cada vez ellas se van a contener más acá abajo. Nosotros, el tiempo de ozonización de esta solución salina son aproximadamente 10 minutos, y aquí vamos a tener nuestra máquina que nos está mostrando que vamos a poner un suero, que es esto, la solución salina ozonizada, que la concentración que va a recibir el doctor Rojas es 1 microgramo, y que el tiempo de ozonización, que es lo que se burbujea, son 10 minutos. Ella, cuando cumple 10 minutos, pita. Y en ese momento donde nosotros vamos a empezar a infundir la solución salina. Ahí ya pitó, eso lo hace de manera automática. Ya no entra más ozono. Ya no entra más ozono, y es el momento en el que nosotros empezamos a abrir la llave del macrogotero que va a la canalización que tiene el doctor. Y es aquí donde nosotros ya empezamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en este macrogotero quedan las microburbujitas de ozono, porque ellas son muy estables, son mucho más estables que la macroburbuja que antes usábamos para los pacientes. Y esa estabilidad es la que va a hacer que penetre todos los tejidos de nuestro cuerpo y que cumpla esas funciones activando nuestro sistema antioxidante en el cuerpo de cada paciente. Entonces, no es que el ozono como tal tenga una función que nos va a quitar la fiebre, nos va a quitar el dolor, no. Hagan de cuenta que es como que penetra el tejido, activa unos sistemas dentro de nuestra célula, antioxidantes, antiinflamatorios, evidentemente el oxígeno que va a ingresar, porque son 3 moléculas de oxígeno, y al dividirse, entonces ellas van a llegar a oxigenar el cuerpo. Por eso funcionan también en pacientes con cualquier alteración a nivel vascular, ¿sí? Llámese insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, alteraciones cerebrales, isquemia. Ustedes entiendan que la isquemia es que no llegó oxígeno a una porción del tejido, bien sea cerebral, cardíaco. Entonces, es como cuando uno se aplasta un dedito y le sale un morado. Ese moradito también aparece en el cerebro y también aparece en el corazón cuando hay infartos. Y lo que va a hacer este ozono al ingresar es penetrar todos esos tejidos de manera muy segura, activar los sistemas antioxidantes y además oxigenarlos. Cuando nosotros sacamos al mercado la melena de león, uno de sus componentes es colina y acetilcolina, que es un inductor de la acetilcolina, que es para la neurodegeneración. Entonces nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, ha tenido un derrame cerebral o un trauma cerebral o lesiones cerebrales, pero también demencia senil, Parkinson, Alzheimer y todas estas. Además de estos alimentos, en este caso la melena de león, que tiene dos componentes, y que también tenemos sueros de acetilcolina, tenemos la opción de colocarle esa solución salina ozonificada. Me parece muy lindo, como lo dijo Chris Evelyn, porque no es que yo venga con un dolor de una fibromialgia o un dolor X y venga, vea, colóqueme en una
una solución salina ozonificada que me voy a aliviar, no. Ella dijo algo muy interesante, es un inmunomodulador. Es decir, yo me estoy poniendo aquí algo que dentro de la medicina funcional le está dando a mi cuerpo y al que quien lo haga los elementos que necesita el cuerpo para modular, regular, controlar ese sistema inmunológico que es el que me está empeorando el lupus o la artritis o la psoriasis o la fibromialgia y muchas otras patologías. Además, tiene algo muy lindo, la ozonoterapia. ¿Por qué servía para el COVID? Porque fue tan utilizado en tantas partes, pero no nos contaron el cuento completo. Porque en el O3 la bacteria no es capaz de vivir. Entonces ustedes vienen aquí con una úlcera varicosa. Esa úlcera huele horrible, está infectada, está en malas condiciones. Entonces uno puede empezar a debridar y a limpiar y a dar antibióticos y a hacer mil cosas y cremas y lavados y demás. Pues nosotros hay una bolsa especial, metemos el pie en la bolsa, se hace el vacío. ¿Esa cuál es? Esa es la bolsa para la bota. Para la bota. Sí. Entonces, hablemos correcto. un poquito que una bota, ¿y cómo es que el ozono es capaz de matar esas bacterias? ¿Cómo es eso? Bueno, entonces así mismo como nosotros colocamos este ozono en esta solución salina, como esta vía va a ingresar a este punto que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es demasiado seguro para el paciente. Son circuitos cerrados. Entonces aquí va a ingresar sellado el ozono, y si ustedes se dan cuenta aquí, es un punto que conecta perfectamente con esto. Y es una bolsa que nosotros abrimos y que lo que vamos a hacer es que, ustedes dirán, ¿es una bolsa normal? Pues no, recuerden que el ozono es una molécula demasiado poderosa, pero que de la misma manera en la que el doctor Rojas dijo, no viven en O3 las bacterias, ni los virus, ni los parásitos, ni los hongos, no viven. Asimismo, también es muy sensible a sustancias, por ejemplo, el PVC que está en algunas mangueritas como macroboteros, en algunas bolsas de solución salina, en bolsas en general. Por eso este envase es de vidrio, porque va a hacer que ese ozono no entre en contacto con esas sustancias que son como los plásticos, el PVC, y que genere sustancias tóxicas. Entonces, esto que vemos aquí es un macrogotero libre de PVC, todo está perfectamente diseñado para que lo que ustedes reciban sea muy seguro, al igual que acá, cuando el ozono ya se está infundiendo acá, pues esto es un sistema cerrado, tiene que haber un punto en el que, digamos que el desagüe, se elimine ese ozono que ya está saturando adecuadamente acá. Cada que ingresa, se elimina por este punto que es el catalizador o destructor de ozono, que es el ozono que ya se usó, que ya se saturó y se está desechando. De la misma manera nosotros tenemos esta bolsa que lo que hace es que una bolsa, vuelvo y digo, listo, tenemos una úlcera en este pie. Entonces, la idea es que nosotros usamos esta bolsa, la colocamos en el pie del paciente, que es una bolsa especial, porque no va a generar ningún desecho tóxico en contacto con el ozono. Por aquí vamos a hacer el ingreso del ozono desde el generador. Primero se saca el oxígeno que hay. Correcto. Entonces, primero hacemos la conexión y esta misma máquina, yo les quiero mostrar acá, tiene la opción de generar un vacío, que es que absorbe completamente. Entonces, cuando nosotros vamos aquí, él nos dice, ¿para qué vamos a usar el ozono? Entonces es un uso continuo de ozono para una bolsa, localizado, para manos, pies, que es lo que vamos a usar. Y él tiene esta opción de vacío. Entonces nosotros al conectar esta conexión al vacío y a este tubito, lo que va a hacer es que va a absorber todo este oxígeno que hay aquí dentro, el gas, y la bolsa va a quedar completamente pegada a la piel, adherida. Nosotros acá hacemos un sello clave, igual que con la solución salina ozonizada, como es un gas, él necesita difundirse. Por eso nosotros dentro del piecito vamos a impregnar solución salina ozonizada para que sea mucho más fácil esa difusión del ozono con la herida o digamos que la lesión que esté abierta. Y después de que el ozono hizo su vacío,
y quedó el pie así, nosotros vamos a colocar aquí realmente la sustancia que es el ozono. Entonces aquí es donde les voy a hablar y es que el ozono tiene muchas concentraciones y dependiendo de la condición de cada paciente nosotros definimos la concentración. Entonces si es una lesión que ya está cicatrizando, sanando, que va muy bien, pues vamos a usar concentraciones bajitas para que termine de cicatrizar, estimular la formación de granulocitos, de queratocitos, que son las células de la piel. Pero si nosotros miramos esa lesión que huele mal, que está con pus, pues usamos concentraciones mucho más altas para, él actúa como bactericida. Entonces, para evitar que sigan creciendo y germinando las bacterias que estén aquí, los hongos, porque también pueden haber hongos sobre infección de lesiones. Y cuando nosotros colocamos el ozono, la bolsita empieza a inflarse. Y ella lo hace de manera intermitente, la emisión del ozono, y lo hace de a poquitos, así, tal cual miramos en la solución salina ozonizada. Hasta que llega un punto que se sostiene, nosotros lo mantenemos 10 minuticos y después de eso hacemos el sello de la bolsa adherida a la piel y se queda ahí 10 a 15 minuticos, que va a ser el tiempo en el que el ozono va a penetrar también, porque esto va a tener un sello, entonces va a penetrar a esa herida y es donde va a cumplir su función, bien sea bactericida o cicatrizante. Sí, y luego se absorbe ese aire que está ahí, se absorbe completamente, se destruye porque nosotros tenemos, recuerden que el vacío también chupa, entonces se destruye mediante el destructor de ozono. Nosotros retiramos la bolsita y la idea es que cuando nosotros usamos ozono en bota, siempre le decimos al paciente que nosotros, el ozono, la gente dirá, pero lo usan para todo. Pues tiene unas funciones bellísimas, entonces las lesiones las cubrimos con aceite ozonizado y ese aceite ozonizado también nos va a funcionar cicatrizando y que a largo plazo la lesión se mantenga en la limpieza que nosotros queremos, que no se vaya a sobreinfectar nuevamente. Entonces tenemos la medida de la solución salina ozonizada en dosis altas para pacientes con infecciones, en botas si tenemos lesiones localizadas, pero también si hay lesiones como por ejemplo la psoriasis, el aceite ozonizado. Bueno, y ya lo último es, se puede utilizar vía rectal, se combina con el plasma, que es otra de los procedimientos que hacemos con los médicos en los parques de la salud, plasma rico en plaquetas para esos procesos degenerativos articulares, para estética, total. Esto es algo maravilloso. Yo quiero agradecerle a la doctora Cris Evelyn y a todo el equipo de profesionales y contarles que esto es algo maravilloso. Ozonoterapia en los parques de la salud, hoy grabando desde Dos Quebradas, pero estamos en todas las clínicas de los parques de la salud IPS haciendo este tipo de procedimiento. Y este procedimiento también lo tenemos en Manizales, también ya va a estar disponible en Manizales. En la ciudad de Pasto también lo tenemos disponible para las personas en el sur de La doctora va a Pasto, Colombia. ya la encargada del programa Doctor Rojas Cerca a tu Casa en Pasto, donde ella atiende la consulta médica. Y ojalá pues que todos ustedes por lo menos se olviden de que le sigan diciendo a usted ya no hay nada más que hacerle, acostúmbrese con lo que tiene. No, la medicina es muy amplia y esto es lo que queremos contarles desde los parques de la salud. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Gracias. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Advertencia: el contenido del anterior programa es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. En ningún caso compromete a Telecafé. Estás viendo Tele